Hace bien, vez tras vez, volver a repasar. Dios nos ha bendecido con revelación de su palabra. Y entre las muchas verdades que Dios nos ha mostrado, el propósito eterno de Dios, el señorío de Cristo, la familia, está el tema del discipulado. Tan en boga en estos días que hay muchísimos libros sobre el tema. Cuando estuve ahora en Canadá, en Toronto, me regalaron algunos libros y muchos eran sobre el tema, buenos libros, sobre el tema del discipulado. Pero hace unos cuantos años no era tan fácil hablar de discipulado, se malinterpretaba, se lo asociaba a Ivan Baker, a Jorge Mitian, al movimiento de renovación. Y me acuerdo que en un seminario me pidieron que dé un trimestre clase de esto, pero como había gente de muchas congregaciones, me dijeron, pastor, tenemos un problema con el nombre. No podemos poner curso de discipulado porque los pastores no van a mandar a su gente. Entonces le pusimos formación cristiana y era puerta, camino y meta. Hoy no, hoy es tan común hablar del discipulado. Y estando en Toronto, me pidieron en una congregación que hable sobre el discipulado. Y yo digo, aquí en cuanto a conocimiento intelectual, bíblico, tienen de sobra. Entonces comencé a buscar a Dios y el Señor me llevó a un pasaje del Antiguo Testamento que yo lo quiero compartir. Por eso canté algo de David. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. El contexto es que David estaba siendo perseguido por Saúl, que lo quería matar. ¿Se acuerdan que la última vez que tuvieron una entrevista no fue muy buena para David? Terminó con un lanzazo de David que le pasó raspando y que se clavó en la pared. Entonces David dijo, me parece que por aquí no soy muy bienvenido. Se tuvo que ir y anduvo deambulando de un lado para otro hasta que de allí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron a él allá. Y también se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Dice la Biblia en Hechos 13:22 que David era un varón conforme al corazón de Dios, y Dios dijo de él, dio testimonio de él, qué tremendo, ¿no? Dios dio testimonio de David diciendo, hallé David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Qué confianza la de Dios en este hombre, que pasó a la historia por muchas razones. Después vamos a ver alguna. Pero en este momento difícil de su vida, momento de una adversidad muy, muy tremenda, tiene que escaparse. Y se va a una cueva, bien a resguardo, lejos de la ciudad y lejos del alcance de Saúl y su ejército. Y allí va su familia. Y es normal. Porque si persiguen a un integrante de la familia es muy probable que el rey persiga a todos. Así que fueron todos los de su casa. Pero llama la atención que se le juntaron 400 que estaban en situación complicada también. Tenían deudas. Estaban amargados de espíritu y oprimidos. Se le juntaron allí en la cueva de Adulam, junto a él y su familia, los peores. Y dice la Escritura en Hebreos 12:15, que una raíz de amargura brotando puede ser causa de impedimento y por ella muchos pueden ser contaminados. Imagínense, si una raíz de amargura produce contaminación, imagínense 400 amargados. No era una raíz, era un bosque de amargados. Era un ambiente muy, muy complicado para vivir.
Y lo más llamativo es que David los recibió. Yo le he dicho, mirá, éramos pocos y todavía vienen ustedes. Ya bastante problemas tenemos para mantenernos nosotros aquí. Salimos furtivamente a ver si cazamos algo para comer y 400 de golpe. Y con muy poco aporte positivo. Porque ¿cómo serían las conversaciones de endeudados, amargados y oprimidos? ¿Serían positivas? ¿Se animarían el uno al otro? Quédate tranquilo que ya vamos a salir de esta. ¿O se la pasaban quejándose? ¿Cuántos se han encontrado tal vez con una persona amargada? ¿Qué destila? ¿Dulzura o amargura? Amargura. Es complicado. David lo recibió y siguió haciendo su vida. ¿Cómo era la vida de David? Uno puede ver, no solamente por la historia, sino por lo que escribía, que era un hombre que tenía una profunda comunión con Dios, lo tenía presente a Dios cada instante de su vida. Yo me imagino, me ayudó a estar allí en Toronto en 2 casas, estuve hospedado primero en una punta de la ciudad donde ministré en esas iglesias y después en la otra punta, otras iglesias. Y en los 2 casos trabajaba en el matrimonio y los chicos estaban en la escuela, así que me quedaba solo todo el día. Podía o salir a caminar y orar o orar en la casa cuando el tiempo estaba feo. Y me imaginé que yo viví unos días allí en la cueva de Adulam con estos 400 amargados y con David. Yo me imagino que David por la mañana se levantaba contento, descansado, porque tenía un lindo colchón de resortes de esos individuales, entonces se levantaba bien siempre, y decía, yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustenta. Está el Salmo, ¿no? Salmo 3:5. Durante el día seguía haciendo lo que hizo toda la vida. En cada cosa de la naturaleza él asociaba eso con Dios. ¿De dónde surgió el salmo este que cantamos recién? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él en dependencia del pastor mayor. Cuando él era pastor de ovejas, era un adolescente seguro. Pero veía a los animales que dependían de él y él les cuidaba, los defendía del oso, del león, como después le dijo a Saúl. Y él bendecía a Dios, Señor, yo cuido estas ovejitas, pero vos me cuidás a mí. Y así como yo trato de que a las ovejas no les falte nada y lo llevo a los mejores lugares, no al agua pisoteada y que está toda llena de barro, sino aguas en reposo, que está bien asentado el sedimento y son aguas cristalinas, así haces vos conmigo, Señor. Y así como yo no lo llevo allí donde está el pasto más duro que las ovejas no lo pueden comer, sino que lo llevo a pastos delicados que puedan comer y estar bien. Así haces conmigo, Señor. Y aun cuando algunas veces pasamos por desfiladeros complicados porque se puede caer alguna oveja al precipicio, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, Señor. Porque así como yo con la vara y el cayado, con la vara estoy allí, y el cayado, y si alguno se cae, los rescato, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. En cualquier circunstancia, Señor, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Y dónde estaba la iglesia ahí? ¿Dónde estaba el lugar de reunión? Bueno, David no había leído Romanos 12:1, no estaba escrito todavía. Pero él sabía que tenía que presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque era su culto inteligente. Él hacía de cualquier lugar un templo para Dios. Adoraba a Dios, le alababa, le bendecía. En el día buscaba la guía y la protección de Dios. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío.
y sigue hablando con Dios, y estaba rodeado. Y en algún momento tenían que salir a hacer alguna excursión para buscar comida, y por ahí hasta se encontró con Saúl y le perdonó la vida 2 veces. Y por la noche, ¿qué hacía? Los cielos cuentan la gloria de Dios. O el Salmo 8. Señor, cuán grande es tu nombre. Adoraba al Señor. Y antes de dormir, no sé si lo hacía todas las noches, pero por lo menos algunas veces lo hizo, porque él dijo en el Salmo 4:8, yo en paz, si estaba rodeado de guerra, si estaba rodeado por Saúl y su ejército. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Dónde estaba la paz? ¿Afuera o adentro? La paz estaba adentro. La paz estaba adentro y es la paz que vale. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí se me ocurrió, pensando en estos 4, la familia ya lo conocía a David, sabía cómo era la vida de David, pero estos 400 no. Y yo creo que aprendieron algunas lecciones, y yo le llamo a este discipulado contagioso o discipulado por contagio, sin proponérselo explícitamente. Por la vida que vivía David, le iba comunicando valores que esta gente necesitaba muchísimo. Yo creo que cuando comenzaron a convivir con David y comenzaron a ver que a la mañana adoraba a Dios, al mediodía daba gracias a Dios, haya o no haya lo que tenían para comer, seguro. Durante el día todo lo relacionaba con Dios, no salían palabras de queja o negativas de su boca, sino aún lo negativo lo hacía clamor a Dios. Sálvame, Señor, estoy rodeado, pero clamo a ti. En las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. El Señor enviará desde los cielos y me salvará. Continuamente así, aún en los peores momentos. Y después pasaba el día y a la noche volvía a adorar al Señor. Y al otro día lo mismo. Sacaron, yo creo, es imaginación mía, 2 conclusiones. O a el desierto y la persecución del rey lo volvieron loco, o conocía a Dios. Y lo veían con su rostro radiante, en paz, descansado en medio del ajetreo de la vida complicada que llevaba. Y por ahí uno dice, para sí, ¿y si yo hago lo mismo? Si empiezo a dar gracias a Dios, después de todo, por lo menos tengo la vida. Todavía no me morí. Llegué acá. Estamos cubiertos, protegidos en esta cueva. Y lo comenzó a hacer y se sintió mejor. Y hubo un cambio en este hombre. Y yo te dije, ¿qué te pasó? No te veo tan amargado. ¿Qué, tuviste buenas noticias? ¿Te dijeron que te perdonaron las deudas? ¿Que ya no te persiguen los acreedores? No. ¿Sabes? Te cuento algo, pero no le cuentes a nadie. Estoy haciendo lo que hace este hombre, David. ¿Sabes que le di gracias a Dios? Y me hizo bien. Y durante el día hice como hacía. Entonces el otro lo empezó a hacer. Es imaginación mía, ¿no? Y después otro y otro, y se fueron contagiando de la vida de David. Ahora, claro, mientras que yo iba haciendo el estudio bíblico, lo iba relacionando con mi propia vida. ¿Cómo fui discipulado en estos 45 años largos que tengo como creyente? Fui discipulado por ver a hombres de Dios hacer cosas. Ahora se habla mucho de los gestos, ¿verdad? Por lo del Papa, del gesto. Uno aprende más por lo que ve que por lo que la persona habla. Yo les cuento, ustedes conocen los hombres de Dios con los cuales nos relacionamos por 40 años y de todos aprendí algo. Pero yo aprendí a orar de un pastor que era verdulero. Vivía en Billinghurst,
es un anciano ya. Era verdulero. Yo lo conocía de cuando yo repartía achuras en el barrio y él verdura, nos cruzábamos cada tanto, yo antes de convertido, después éramos amigos de antes. No era mi pastor, era otro hombre que tenía una reunión por la mañana de oración. Y una vez me invitó y yo fui a orar con él. Y yo digo, yo quiero orar como ora este hombre. Este hombre oraba, parecía que lo estaba tocando a Dios. Yo abría los ojos a ver dónde estaba el Señor cuando oraba este hombre. Y entonces no me perdía un miércoles de oración a la mañana, porque este hombre sabía orar. Me comunicó, no me dijo, hermano, ahora estuve en Corea, una escuela de oración, 3 días, 10 lecciones. Lindo, hermoso, y también gente que transmite. Pero sin ninguna lección escrita me enseñó a orar clamando a Dios de adentro del corazón, tocándolo a Dios. Yo creo que, vuelvo otra vez a la cueva, de convivir con David estos hombres aprendieron algunas lecciones. Conocer y amar a Dios, tenerlo presente en cada instante, vivir la presencia de Dios. David vivía la presencia de Dios y por ende aprendieron a adorar a Dios y a alabarlo. Dejaron la amargura y la queja, o fueron dejando paulatinamente. No sé si todos, pero después vamos a ver algunos. Y el Salmo 57 lo escribió en la cueva. Y otros cuantos salmos más, pero lo escribí aquí, pero no hay mucho tiempo. Pero aquí es donde dice: ten misericordia de mí, Señor, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. En la cueva había fe, había confianza, no había temor, no había queja de su mala suerte, de estar allí perseguido injustamente. Y sigue diciendo: pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos al Señor. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de tu nombre entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cantaré entre las naciones, y estaba metido dentro de la cueva. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Fe. Decirle al que tenés al lado, fe. Metido en la cueva, con 400 amargados, con su familia que se vino a amparar con él, y él dice: cantaré de tu nombre entre las naciones. Eso es fe. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás en alguna cueva? No se termina la historia ahí. La historia sigue. Les enseñó a amar al prójimo, a apreciarlo y servirlo. Se tenían que ayudar el uno al otro allí. Porque si no se ayudaban entre ellos, ¿quién los podía ayudar? Entonces les enseñó eso seguro. Así como él cubrió a su familia, los amparó, así les enseñó a ellos. Les enseñó a tener compañerismo, a guardar la unidad. La unidad entre ellos era una cuestión de supervivencia. Tenían que estar juntos, fortalecerse, compartir, porque era cuestión de vida o muerte. Se transformaron en guerreros porque tenían que defenderse muchas veces. No podían estar desprevenidos y atemorizados. Se contagiaron de la vida de David. ¿Qué fue de la vida de estos 400 amargados? Después de convivir, todavía no saqué cuenta, no tuve tiempo de ver cuánto tiempo convivieron con David en esa situación, porque después siguieron con David. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 13, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Y casi lo matan, para hacerlo más breve. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda y mató al filisteo. Después otro, Sibecai, mató a Asaf,
A-S-A-F, Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y Elán mató a Goliat de Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra. Y otro mató a un gigante que tenía 24 dedos. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, que había estado en la cueva con él. Y en el segundo libro de Samuel, ahora 23:8, dice que estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Edino el esnita mató a 800 hombres en una ocasión. Después Eleazar dice que este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Después Sama, hijo de Age Ararita, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y permítanme decirles que esto lo habían arado la tierra o removido, habían sembrado, habían llegado el momento de la cosecha de las lentejas, y era el sustento para su familia y para muchos de sus compañeros. Y entonces los filisteos aprovecharon cuando estaba para cosechar la lenteja para robársela. Dice que él entonces, Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Los demás se escaparon. Pero él dijo, no, el enemigo no me va a quitar el fruto de mi esfuerzo, el trabajo y el sustento para mi familia y para otros más. Así que defendió este valiente de David. Y después en este mismo pasaje está ese hecho tan singular cuando David dice, ¿quién me diera a beber del agua que está allí junto a la puerta del pozo en Belén? Entonces 3 de estos hombres que estaban con él irrumpieron por medio del campamento de los filisteos a riesgo de sus vidas, trajeron agua a David para que beba. Cuando David se enteró lo que hicieron, ¿se acuerda lo que hizo David? La derramó en tierra. No, yo no puedo tomar esto. Lo dio para el Señor, porque dice, estos hombres a riesgo de su sangre trajeron esto. No quiso beberla. Después Benaía mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Después también él mismo mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, y Dios lo puso a él como jefe de su guardia personal. Y estos 30 son parte de los 400. Hay más valientes y otros reclutados de otros lugares, pero estos fueron parte de aquellos amargados, oprimidos, endeudados, pusilánimes que se metieron allí en la cueva para no hacer más nada. Estar con David, pero no tenían futuro. ¿Cómo? ¿Qué pasó en sus vidas? Fueron transformados. ¿Quién influenció? Un hombre, pero un hombre que cambió el ambiente. Un hombre que cambió el ambiente de la queja, la amargura, la opresión, a un ambiente de libertad, de adoración, de alabanza a Dios, de poner a Dios en cada cosa de su vida, y a cada hora y a cada instante. Estos hombres hicieron proezas, superaron sus complejos, seguro que eran acomplejados, amarguras, opresiones, crecieron al lado de este hombre. Terminaron al servicio del rey, pasaron a la historia como los valientes de David. Da para mucho y para mucho imaginar también, pero permítame decirle que yo lo que aprendí de esto es que qué bueno es estar al lado de personas de fe, que cuando hablan honran a Dios, que siempre tienen alguna palabra no de crítica o de queja o de chisme o de desánimo, sino de ánimo. Que saben que la última palabra la tiene Dios, que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Estos 400 tenían motivos para estar amargados.
Tenía motivos para quejarse. Ahora te pregunto, ¿nosotros tenemos motivos para quejarnos en el país que vivimos, con las situaciones que atravesamos? ¿Los que viven en España? ¿O los que viven en cualquier lugar? Si uno busca motivo, ¿hay motivos? Un montón de motivos. Ellos tenían, tal vez más que nosotros. Pero las situaciones externas fueron cambiadas, en lo interno, por este hombre, David, que amaba a Dios con todo el corazón, que confiaba en Dios y que las circunstancias no lo movían, como cantamos hace un rato. A ese sí que las circunstancias no lo movían. Él tenía una meta en su vida, era agradar a Dios, era honrar a Dios. ¿Era perfecto? Se equivocó alguna vez y está registrado. Era humano, pero se levantó y sigue escribiendo y dice lo que hay que hacer. Bendito sea el nombre del Señor por David. ¿Están de acuerdo, hermanos, que una persona llena del Espíritu, que ama a Dios y que le adora y que tiene conciencia de la presencia de Dios en todo momento, puede cambiar un ambiente negativo? ¿Cuántos creen esto? ¿Pueden? Entonces me anima, porque yo tengo una conclusión después que es un desafío para todos nosotros. Pasó lo mismo con los discípulos. Después del incidente de la sanidad del lisiado en la Puerta la Hermosa, ustedes conocen todos los problemas que tuvieron los apóstoles, como a Pedro y a Juan los llevan preso, les prohíben predicar. Ellos argumentan, le dice que no fueron ellos, sino que fue en el nombre de Jesús, ese que fue crucificado, pero que resucitó. Por eso ahora este hombre está en la presencia de ustedes sano, y tienen allí un intercambio de palabras. Y Pedro le dice, bueno, mire, después de todo, el único ser que nos puede salvar, Hechos 4:12, Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Era tremendo eso, lo dijo ahí a aquellos que no querían saber nada con Jesucristo. Entonces dice el 13, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. ¿Qué era el vulgo en ese entonces? Ahora también, pero no se utiliza tanto esa expresión. ¿Qué era? Lo popular, lo mal hablado. ¿Cómo hablaría Pedro? ¿Por qué le dice después de la pesca milagrosa, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador? ¿Cómo hablaría Pedro? Cuando estaban en medio de una tormenta en el mar pescando y estaban los peces en la red, y si Juan o los demás pescadores no hacían algo, se les escapaban los peces, Pedro decía, muchachos, por favor, tengan el bien de agarrar la red con más cuidado, que los pececitos se pueden escapar. Si se escapan los pececitos, perdemos la ganancia, muchachos. ¿Así hablaba Pedro? Los trataría más o menos como trataban los compañeros de mi papá, sus compañeros en el matadero donde me crié, de los días a los 20 años. Ahí no se decían, che, mira, se escapó un toro. Tené cuidado, cuando se escapaba un toro, tené cuidado, a los gritos, y era un desparramo. Así hablaba. Era mal hablado. Y sin letra. Ignorante. Se comía la C, se decía aiga. ¿Quién sabe? Los que lo conocían de antes ahora dicen, los miraban. Sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué interesante, ¿eh? Dije, ¿dónde habrán aprendido? ¿Quién les enseñó? No, les reconocían que el cambio se debió a que estos hombres habían estado con Jesús. ¿Tuviste alguna vez en la cueva de Adulam? ¿Cómo eras antes de que el Señor te encuentre? Pregúntale al de al lado, ¿te quejabas alguna vez?
¿Te amargabas? ¿Cómo eras? ¿Decías alguna mala palabrita o palabrota? ¿Despotricabas? ¿Blasfemabas? Algunos sí, otros no. No todos, pero algunos sí. Y en 1 Corintios 1:26 dice algo interesante. A ver, para ser un poquito más explícita la pregunta. ¿Cuántos de aquí éramos candidatos, si estábamos en el tiempo de David, a ir a vivir con él? A la cueva de Adulam. ¿Cuántos éramos candidatos a ir a vivir a la cueva de Adulam? Porque estábamos bastante desahuciados. Muchos de nosotros. Tal vez no todos, pero muchos de nosotros. Y Pablo, con la gracia que Dios le dio, porque algunos decían, la verdad que yo estoy acá en la fila de Jesús porque tenía bastantes cualidades. Se ve que Jesús tiene buen ojo, porque me eligió a mí. Pablo escuchó seguro. Alguien dice, no, yo la verdad que me preparé bastante. Y dice, mira, no, yo no sabía para qué me iba a preparar. Y era para esto, para servir a Jesús. Porque Jesús busca personas como yo. ¿De vos de dónde sos? Y el otro no sabía qué decirle porque el otro no era nada. Entonces Pablo le dice, miren hermanos, la vocación de ustedes, que no son muchos sabios según la carne, según el intelecto, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, que muchas veces es más orgullo que otra cosa, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy fuerte, pero después para animarles dice, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Les quiere decir, si tenés algo, te lo dio el Señor. Él te dio sabiduría. Él te justificó. Él te cambió la manera de hablar, la manera de pensar primero, porque primero empieza acá. Te cambió el corazón. Te dio un nuevo vocabulario, te santificó, te apartó para Él. Él hizo todo, después de todo, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y concluye, el que se gloría, gloríese en el Señor. Diga, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Siempre digo lo mismo, pero ya que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, ¿cuál es la diferencia entre el que está hablando y ese que anoche pasó la noche borracho o drogado y ahora está tirado en algún lado? ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. No había mérito, no hay mérito en ese, pero no había mérito en mí tampoco. La gracia de Dios. El que se gloría, dele la gloria a Dios. Y cuéntele a los demás qué es lo que es, porque el Señor hizo una obra tremenda de lo que no es, de alguien que estaba tirado, de alguien que estaba tan mal, no solamente amargado, sino decepcionado, sin ganas de vivir, a lo que después pasó. ¿Quién lo hizo? El Señor. Toda la gloria le pertenece al Señor. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En el discipulado con Jesús es así, porque se sigue usando la misma figura del alumno y el maestro. No se puede ser discípulo a la distancia. No había curso por internet, ni por correo primero, ni por internet. El curso del discípulo con un escultor, ¿cómo era? Era presencial todo el tiempo. Y muchos, o la mayoría, tenían que ir a vivir con el maestro.
sigue siendo igual. Por eso hay que dejar todo. Porque hay que estar con el Maestro para poder aprender de Él. Y Él dijo, bueno, que el que no deja padre o madre por causa de mí no es digno de mí. Claro, si fuera por obligación, sería muy complicado, muy difícil, muy penoso, muy arduo tener que hacerlo. Pero cuando alguien está enamorado de otra persona, ¿le cuesta mucho dejar todo? Hace un tiempo escuchamos un mensaje de alguien que dijo, puso la analogía con el matrimonio y preguntó a los casados, cuando te enamoraste de la que era tu novia y te ibas a casar, cuando te casaste, ¿te costó mucho dejar a tu papá y a tu mamá y a todo tu entorno para ir a vivir con ella? ¿Te costó mucho? A ver los que son casados, ¿les costó mucho? ¿O quería que llegue el momento? ¿Por qué? Y porque estaban enamorados. Y el discipulado es lo mismo. Si no estás enamorado de Jesús, te va a costar ir a vivir con Él. Pero si estás enamorado, querés dejar todo cuanto antes y dedicarte a convivir con aquel a quien amas. El discipulado sigue siendo igual. Dejarlo todo para poder ser su discípulo y seguirle. Yo creo que hasta los de Adulam tenían algo que dejar. Porque uno puede decir, no tenían nada. ¿Tenían algo ellos? Para poder seguir a Jesús, ¿qué tenían que dejar? La amargura, ¿qué más? Hay algo que viene de fábrica, tenemos la marca en el orillo todos. ¿Qué es? Atahualpa Yupanqui tiene una canción que se llama El Aromo, que me encanta, a mí es una metáfora. Yo se lo dije algunas veces, hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para nacer dentro de ella, y dice, viendo todo el bosque lo envidia, diciendo, para uno solo tanta tierra, pero hay que ver, hay que acercarse y ver cómo lo estruja la piedra, y que es un martirio la vida que le envidian. Todos los vientos le pegan, el agua pasa y no se queda, siempre está solo. Pero dice, ¿ustedes conocen el aromo? La flor de aromo cuando está florecida, amarilla. Dice, como le sobra, recibe del sol y le sobra, la derrama, las flores, ¿no? Y después dice, en una frase dice, que él está allí con un poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga, dice. Como diciendo, quien más, quien menos, algo tiene de orgullo. Algunos mucho más tenemos, otros menos, pero ahí aflora en algún momento. Y seguro que esto amargado, todavía algo de orgullo podían haber tenido. Hay que dejar todo en todo el sentido de la palabra. Todo lo que es lastre hay que dejarlo cuando seguimos al Señor. El llamado sigue siendo el mismo. Yo creo que el discipulado es recibir de la vida de Cristo por medio de otro discípulo más crecido, a través de la comunión, enseñanza de la palabra y por sobre todo ejemplo de vida. Y estamos discipulando cuando desayunamos en casa los que pueden, o cuando almorzamos juntos los que pueden, y cuando hablamos lo que hablamos en la sobremesa, antes de comer, durante y después, lo que hablamos, lo que decimos, cuando llegamos a casa, los comentarios que hacemos, estamos discipulando. ¿Cuántos creen eso? Estamos discipulando. Nos están viendo, nuestra esposa, los hijos, o cuando viene gente a nuestra casa, estamos discipulando. David discipuló de esa manera, el Señor Jesús discipuló de esa manera. Pablo discipuló de esa manera, llevó a sus discípulos y en medio de la más feroz persecución, él se levanta casi muerto después de la paliza que le pegaron y dijo, es menester que a través de grandes tribulaciones entremos al reino de Dios, y siguió predicando el Evangelio. Su vida era un mensaje. Y querida hermana, querido hermano, nuestra vida tiene que ser un mensaje. Más allá de lo bueno que podamos enseñar, que está muy bien, nuestra vida tiene que hacer que otros deseen imitarnos. Y tenemos que ver a otros para imitar. Como le dije antes, yo fui bendecido y beneficiado por hombres de Dios que sin muchas lecciones,
No me dijeron, mira, tenés que aprender esto. Yo veía. Y viendo, decía, Señor, yo quiero parecerme. Quiero ser, puedo hacer muchos nombres, no quiero ser injusto, pero no son tantos, pero hay personas que me comunicaron de la vida de Cristo. Esa enseñanza por el ejemplo, por la palabra, es formación. Y esa es la plataforma que le damos al Espíritu Santo para hacer su obra de transformación en una vida. Nosotros no podemos transformar, el Espíritu Santo puede, pero sí podemos llevarle a esa persona una relación con el Espíritu Santo que nosotros tenemos para que el Espíritu Santo le transforme. Estamos creciendo. Ya no estamos como cuando recién nos convertimos, menos cuando el Señor nos encontró, ¿verdad? ¿Cuántos creen que tienen mucho más de Cristo que cuando recién se convirtieron? ¿Verdad que estamos creciendo? Tenemos una meta muy clara, pero estamos creciendo. Claro, la media botella vacía o llena, si decimos lo que me falta, sí falta, pero ¿tenés algo ya? ¿Creciste? Sí, todos. Nos conocemos y es así. La pregunta es, ¿en qué parte del proceso estás? ¿Cuánto has recibido de Cristo a través de otro discípulo? ¿Vives una vida en el Espíritu, una vida de adoración? Cuando estás relacionado, te relacionas con personas que aman a Dios, lo pones como primer cosa, le adoras. Cuando estás con personas que no conocen al Señor, tu vocabulario, tus actitudes en el trabajo, en el colegio, donde fuere, muestran que hay algo distinto en vos que ellos no saben lo que es, tal vez, pero por allí te lo preguntan. ¿Tu vocabulario expresa el cambio que hay en vos, en tu vida? ¿Has dejado la amargura, la queja, los chismes y todo lo que no agrada a Dios? Eso es parte del crecimiento. Yo siempre digo que lo primero que el Señor me sacó a mí, como en una limpieza gruesa. ¿Cuánto hicieron el servicio militar de los varones? Si está en Israel, las mujeres levantan la mano. Bueno, poco ya vamos quedando, Pero ¿a cuánto le tocó lavar la negra? Hermanas, no se asusten. La olla que se cocinaba, era una olla de hierro grandísima para el batallón, que se cocinaba con leña. ¿Saben cómo quedaba? Una costra así, se lavaba cada tanto y algún castigado le tocaba. Dios tuvo misericordia. Tuve otros problemas, pero ese no. Bueno, esa es la limpieza gruesa. Ahora hay un montón de otros métodos. Ahora las hermanas tienen todo reluciente, seguro, porque hay tantos métodos de limpieza. Aparte, ya no se cocina así, salvo en algunos lugares. La primera limpieza gruesa que hizo el Señor conmigo, me sacó de raíz el mal hablar, el hablar con malas palabras. Ya en aquel entonces se hablaba así. Yo me crié en Los Potreros, en el Matadero, en un ambiente complicado. En Los Potreros, aunque después iba al colegio y demás, pero mucho tiempo estaba en la calle. ¿Saben que nunca más en la vida, hasta el día de hoy le digo, no pude decir una mala palabra? Aunque quisiera, no quiero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fue reemplazado eso. Me dediqué a memorizar la palabra, a aprender canciones, a memorizar salmos. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón. Pero si te golpeas el dedo con el martillo y se me escapó. ¿Se te escapó? ¿Y dónde lo tenías si se te escapó? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Si tenés a Cristo, te va a salir un aleluya medio doloroso, dolorido. Pero no vas a decir nada que no esté adentro tuyo. Bueno, eso, otras cosas costó más tiempo. Y no voy a contar, pero son un montón de cosas que tenía muy malas. Costó más tiempo, pero eso se ve que fue una obra de gracia del Señor que hizo que los demás se den cuenta. Tal vez lo hizo el Señor por amor a los demás, por amor a mi familia, para que vea el cambio, por amor a los que me conocían de la orquesta que tenía en aquel entonces, o de los potreros de fútbol, que me conocían, que después ya no hice más eso, pero eso es lo primero que les llamó la atención. Qué lindo es vivir de acuerdo a Filipenses 4:8, que es una meta que tendríamos que ponernos. A ver qué dice. Tendríamos que memorizarlo,
ponerlo por ahí en la heladera o en algún lugar visible de la casa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable. Pensad, porque según es el pensamiento en el hombre, así va a hablar y así se va a conducir. Entonces llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y si es bueno, si es verdadero, si es justo, si es amable, entonces eso pensamos y después lo expresamos. Una meta para cada uno de nosotros. Llegar a vivir sin amargura, sin queja, sin crítica, sin ver la paja en el ojo ajeno, que seguro que hay, sino, Señor, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame a mí de lo que me son ocultos, lo que todavía no veo, Señor, revelame, a ver cómo estoy. Hay una anécdota de Von Manford. Cuando estuvo acá, él contó que un día le dijo: Señor, yo quiero conocer bien a mi congregación. Él era pastor. Yo quiero conocer bien a mi congregación. Y quiero hacer un día de ayuno y de oración y convocarlos para pasar el día ayunando y orando. Y dice que escuchó una voz que le dijo: no hagas un día de ayuno y oración, ni un retiro espiritual. Organizá un picnic. Era lindo el tiempo. Buena estación para hacer. Y dice que rechazó esa voz. ¿Cómo un picnic? Señor, yo quiero algo espiritual. No, dice el Señor. Otra vez la voz. Un picnic. ¿Querés conocer a tu gente? Organizá un picnic. Y bueno, la tercera o cuarta vez se fue dando cuenta que era Dios. Pidió perdón y lo hizo. Y se dio cuenta que el Señor tenía razón. Porque en un retiro espiritual, un día de ayuno, ¿cuántos santos hay? Pero en un partido de fútbol quedan menos santos. O en un juego donde hay que competir o hay que compartir. Y se dio cuenta, ahí conoció alguna arista que no conocía de alguno de los santos miembros de su iglesia. En la cueva de Adulam se conocían íntimamente. En el vivir diario, en tu trabajo, en tu familia, donde convives la mayor parte del tiempo, es donde está la realidad. Y ahí es donde tenemos que ser llenos de la gracia de Dios para cuidar nuestros labios, para cuidar nuestras acciones, para bendecir a los que están a nuestro alrededor, y el Dios de paz estará con nosotros y nos va a usar. ¿Quieres crecer como discípulo a la imagen de Cristo para acercarte más a la meta? Bueno, estamos en los grupos. Gracias a Dios por los grupos caseros. Buen ámbito para relacionarnos. Tenemos comunión los unos con los otros. Yo tomé una costumbre hace un tiempo. Vienen casi todos los días alguien para verme. Mañana ya tengo algunos a la mañana, otros a la tarde. Y antes de comenzar a conversar, le digo, vamos a adorar, vamos a orar al Señor. Pero en realidad es primero adorar. Vamos a estar un poco en la presencia del Señor. Entonces adoramos, oramos. Ni siquiera decimos de qué vamos a hablar. Y después de eso hablamos. ¿Por qué hago eso? Porque me pasó muchas veces, no tienen tanto tiempo los que vienen a verme, ni yo tampoco, y por ahí son tantas las situaciones que pasamos un buen rato conversando y después al final decimos, vamos a orar. ¿Y cuánto oramos? ¿Apurado? 5 minutos. Entonces vamos a orar primero. Vamos a poner primero al Señor, vamos a encomendar todo lo que vamos a conversar. Y he descubierto maravillosamente que después de hacer esto, son menos los problemas que tratamos. Algunos ya se fueron despejando solos. Qué bueno es tenerlo al Señor siempre en primer lugar. Y cuando nos encontramos, tenerlo presente a Él. Orar. Tal vez antes, y lo hacemos antes y después. Antes de irnos volvemos a orar. Pero qué bueno. Cuando viajamos me enseñaba
Keith Benson me enseñó esto. Nombro uno solo, yo digo, puedo nombrar muchos. Y si nosotros vamos conversando los dos, pero no estamos solos. ¿Quién va con nosotros cuando estamos dos? Vamos en un auto, en el colectivo, en el tren. Está el Señor. Entonces dice, algunas veces, muchas veces lo hacemos también, vamos conversando entre los dos, pero por ahí incluimos al tercero que está ahí. Y empezamos a conversar los dos con el tercero. ¿Quién es el tercero? El Señor. Sin decir, bueno, ahora vamos a orar. No, seguimos conversando, pero ahora, Señor, vos estás escuchando esto. Este pueblo que vamos a ir a evangelizar es complicado, tiene este problema, el otro. Señor, interviene allí, pone tu mano. Uno, como algo natural, podemos conversar con el Señor en cualquier momento, porque Él está con nosotros. Cuando te juntas con algún hermano, en el grupo desde ya somos varios, pero aún cuando te juntas solo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Te trae algo que es una situación de otra persona, pero para que no le cuentes a nadie. Entonces, ¿pasa alguna vez eso? Yo te cuento, pero a vos solo. Tenés que saber cómo responder, sin ofenderle, sin ser agresivo, pero si es algo que no conviene hablarlo porque no está presente la persona, mira, o cambiamos de tema, ¿por qué no lo hablas con la persona directamente? Como el Señor dice, ¿no? Si es una queja, un pecado que cometió la otra persona contra esta que te viene a hablar, anda a decirle, porque Jesús dijo que si tenés algo contra tu hermano, tenés que juntarte solo. Después, si no te hace caso, llámame. Pero hasta que no lo hagas. Y también dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Que es palabras torpes, claro, pero es cualquier palabra que corrompa. ¿Amén? Que te dañe, que te deje pensando no positivamente. Te deja algo acá, ya es una palabra corrompida. Sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que te está oyendo. Tenés que dejarle algo. Cuando conversás, tiene que quedarse con algo que le haya edificado. No tienen que ser necesariamente muchas palabras, muchas veces es una actitud. Te encuentro, me pasó muchas veces con algunos de los siervos de Dios que me ayudaron en mi formación, los mayores. No me hablaron mucho, por ahí me comprendieron, me pusieron la mano en el hombro, ni me dijeron nada, oraron por mí. Y yo me fui fortalecido. Había una gracia, hubo edificación. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo produce el ambiente ideal para que te contagies de la vida de Cristo que está en otro. Y entonces los que están sigan al servicio del Rey, como algunos de estos valientes de David, y otros pónganse al servicio del Rey. Servimos al Señor amándole, adorándole, pero como nos escuchamos tantas veces, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, haciendo discípulos, haciendo lo que el Señor nos dijo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenle, enséñenle. Tenemos mucho de Cristo para compartir. El Señor ha sido pródigo con nosotros. ¿Cuántos saben que muchos de ustedes mañana van a su Adulam? Que van a tener al lado, ¿qué cosa? Amargados, quejosos, oprimidos, endeudados, personas que cuando comienzan a hablar se van a quejar de todo. Del frío, del calor, de la lluvia, de esto, y muchas cosas del gobierno, y muchas cosas con razón. Yo no estoy diciendo que cerremos los ojos y no veamos nada, no nos veamos, pero hagámoslo como Ángel nos guió recién, hagamos motivo de oración todo. Vamos a ganar mucho más. Oremos al Señor. Intercedamos delante de Él para que Él se glorifique. ¿Cuántos van a ir a su Adulam mañana? Te animo, cambia tu ambiente. Mire, nosotros tenemos que buscarlo en nuestro Adulam. Estamos siempre con hermanos. Pero cambia el ambiente. Lleva presencia de Cristo. Que se te note en el rostro. No sé si tendrás oportunidad de hablar o no. Si tenés oportunidad, mejor. Pero si no, que se te note. Que vas con paz. Vas con alegría. Que se te note en la mirada, en tus expresiones. Y cuando te preguntan algo, que tu palabra sea con gracia a fin de dar gracia a los oyentes. En cada encuentro que tengas, bendice al que tienes al lado. Amén.
Cantamos otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunos están necesitando salud y pidieron unción de aceite. Yo traje un poquitito de aceite, así que vamos a quedar un momento más para orar luego. Pero por favor ponte en pie y proclama: